Randas Calcante Salas, bienvenido y Dios te use. Amén, amén. Bendiciones. Qué gusto verlos esta mañana por acá. Busque en su Biblia, por favor, Primera de Samuel, capítulo 1. Dice un estudio científico que los polos se están derritiendo. ¿Sabía usted eso? Entonces, si usted me ve sudando mucho, esa es la explicación. No se preocupe por eso. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 16. Primera de Samuel 1, del 9 al 16. Dice de esta manera el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba sentado observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Padre, porque sabemos que tú, Señor, te regocijas de ver a tu pueblo, Señor, unido, que hemos venido para alabarte, hemos venido para adorarte, Señor, y ponemos delante de tu presencia esta palabra, Padre Santo, que tú has puesto en mi mente, en mi corazón, Señor, para que abra, Señor, nuestro entendimiento y podamos, Señor, poner por obra todo aquello que tú quieres, Señor, que sea una buena semilla para crecimiento y entendimiento de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una sociedad, mi amado hermano, que se volvió insensible a la voz de Dios y al mandato de Dios. Una sociedad que abrazó prácticas paganas, tales como adulterio, brutalidad, secuestros, rebelión contra Dios y contra las autoridades, violaciones sexuales, pedofilia, bestialismo, homosexualidad, lesbianismo, incesto, borracheras, violencia intrafamiliar, robos, asesinato, canibalismo, entre otro montón de cosas. ¿Le suena eso familiar? No le estoy hablando de la sociedad de hoy, le estoy hablando de la sociedad donde ocurre este capítulo de Primera de Samuel. Una sociedad totalmente perdida en perversiones, una sociedad totalmente alejada de Dios, que veía como normal cada una de las cosas que yo le he leído a usted en esa lista. Y allí estaba el sacerdote Elí, sumo sacerdote del templo, un hombre dedicado totalmente por casi 40 años a juzgar al pueblo de Dios, a juzgar a cada israelita, a juzgar a cada persona que llegaba al templo a ofrecer sus sacrificios para poder santificarse delante de Dios. Una persona que tenía que ministrar la palabra de Dios,
una persona que tenía que proveer sustento espiritual a los demás, está sentado allí junto a un pilar del templo, haciendo absolutamente nada más que juzgando con un ojo no correcto a una mujer que viene delante de Dios a mostrar su temor, a mostrar su angustia, a pedir que Dios la ayude, y él simplemente con ligereza la toma por una mujer borracha, la toma por una mujer ebria. En su costumbre, el sacerdote Elí, podemos decir que era una persona que religiosamente había cumplido el mandato de Dios. Su oficio lo conocía totalmente bien. Él había sido llamado al sacerdocio por ser de la tribu de los levitas. Sus hijos habían sido llamados al sacerdocio, habían sido instruidos en eso. Ellos pasaban su vida entera en el templo de Dios, ministrando a Dios, ofreciendo todos los oficios religiosos del momento, pero vivían una vida totalmente desordenada en medio de aquella sociedad. Sentado allí en esa silla, en medio de una gordura tremenda, dice la palabra de Dios. Así que el pastor lo dijo ahora. Yo enseñé ayer en el tiempo de oración una foto con 20 años menos, y no le voy a decir cuántos kilos menos, eso a usted no le importa. Pero le aseguro que no era este el caso, como el del sacerdote Elí. Un hombre que perdió la dirección de lo que era realmente la vida espiritual, de lo que era más allá de un oficio religioso, lo que era una intimidad con Dios. Tenía varios hijos, y entre ellos estaban dos hijos muy peculiares. Y dice la palabra que el pecado de esos hijos de Elí era muy grande ante los ojos del Señor, pero él, al enterarse de la situación de sus hijos, él no era tan enérgico, él no era tan cortante como lo fue con aquella mujer que llegó a buscar el favor de Dios. Y dice la palabra en Primera de Samuel, en el capítulo 2, no lo busque, yo se lo voy a leer. Vean qué tremendo esto. Recuerde lo que le acabo de decir. Los hijos de Elí eran sacerdotes del templo de Dios. Y dice en Primera de Samuel 2:12 que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado de los sacerdotes mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol de la olla, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo cogía para sí. Es decir, las cosas que se traían al templo para sacrificio a Dios, para ofrenda a Dios, estos tipos se la tomaban para ellos mismos, para su disfrute. También dice la palabra que acostumbraban a acostarse con las mujeres que llegaban a servir al templo. Y para usted y para mí, cuando vemos estas cosas y cuando leemos pasajes como estos, todo esto que vamos a hablar en este ratito está entre Primera de Samuel 1 y Primera de Samuel capítulo 4. Todas esas cosas a nosotros probablemente nos indignan. Pero yo le lanzo a usted una pregunta hoy. Que cuando dice aquí que, por ejemplo, los hombres por su causa, o sea, por causa de ellos, menospreciaban la obra de Dios, maltrataban al pueblo. Y tal vez uno puede decir hoy en día, qué cosa más terrible, pero realmente, mi amado hermano, aquí es donde salta la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Tenemos nosotros como pueblo de Dios la autoridad moral y espiritual para criticar esto que acabamos de leer? ¿Tenemos nosotros realmente la autoridad hoy en día para creernos diferentes a ellos? Personas que, como le dije, vivían en el templo de Dios. Personas que estaban acostumbrados a estar domingo tras domingo en el culto. Los martes se conectaban a la escuela de liberación.
Los miércoles se metían al estudio bíblico de Had y en la tarde se metían a volviendo a casa. Los jueves estaban en el culto de adoración. Los viernes entraban a la enseñanza de inconmovibles. Los sábados se conectaban con hombres de poder y los domingos se conectaban desde su casa o venían al culto, al auditorio, pero vivían una vida totalmente perdida de Dios. No conocían a Dios. Porque conocer a Dios, mi amado hermano, no se trata de que usted y yo vengamos al auditorio. No se trata de cuánto tiempo usted y yo tenemos de estar en una congregación. Gloria a Dios, como mencionaba ahora el pastor, 29 años estamos por cumplir ya en septiembre próximo, y que Dios lo haga profeta que llegaremos primero a la 30. Definitivamente, pastor. Y gloria a Dios por personas que hay aquí, muchos de ellos que desde el principio han permanecido. Pero la vida cristiana no se trata del servicio a Dios. Se trata de un estado de rendición absoluto delante del Señor, en medio de una sociedad que, como lo leímos ahora, que pasó en los tiempos de Samuel, que pasó en los tiempos de los jueces, se está repitiendo indiscutiblemente en medio de nosotros. Una sociedad cristiana, que es la que le estoy hablando, que se permite salir del culto. No es el caso de ustedes, porque aquí todos tienen cara de hijos santos de Dios. Le estoy hablando de otras personas. Salen del culto, llegan a su casa y lo primero que hacen es empezar a buscar en Netflix o en YouTube series con escenas llenas de violencia, de perversión, de sexualidad, que son las cosas por las cuales Cristo murió en la cruz y que muchos de nosotros a veces tomamos por entretenimiento. Personas que, al igual que el sacerdote Elí, cuando ven a un hermano postrado ante el altar, ante el púlpito, en su silla, pidiéndole a Dios por bendición, pidiéndole a Dios por sus problemas, están pensando: ¿quién sabe ahora dónde metió la pata? ¿Quién sabe ahora dónde volvió a caer? ¿Quién sabe ahora qué fue lo que hizo? Y juzgamos con ligereza lo que otros hacen. Personas que creen que porque tienen un servicio en la iglesia o porque nacieron dentro de una familia cristiana, tienen un cristianismo verdadero, pero que siguen tomando por normal lo que la sociedad hoy en día llama normal. Una de las cosas que Dios le reclama al sacerdote Elí, en el capítulo 2 usted lo puede leer, dice que Dios envía a un profeta para hablarle a Elí sobre el pecado de sus hijos. Y una de las cosas que le reclama es que Elí nunca estorbó a sus hijos para que ellos cometieran pecado. Y como le digo, nosotros podemos decir con libertad: no, probablemente era un mal hombre, era un mal cristiano, no entendía a Dios. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en relación con nuestra familia? ¿Cómo estamos nosotros en relación con nuestros hijos? Cuando el mundo de pronto quiere decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Cuando de pronto el mundo quiere definirnos este libro. Ahora resulta que el mundo interpreta mejor la Biblia que nosotros los cristianos. Ahora resulta que el mundo le dice a usted cómo es el amor de Dios. Y entonces el mundo te enseña: usted no debe juzgar, usted debe solamente amar. Usted, como padre o madre cristiana, debe permitir que su hijo que es homosexual entre a su casa con su novio, o su hija entre a su casa con su novia y tengan relaciones sexuales en su casa, porque usted prefiere verlos ahí por el amor que usted les tiene, porque supuestamente ese es el amor de Dios, cuando la palabra de Dios enseña otra cosa. Y hemos abrazado esas ideologías. Y yo no vengo aquí a decirle a usted que nosotros tenemos que echar afuera a las personas pecadoras. No le estoy diciendo que tenemos que hacerlos a un lado. Le estoy diciendo que usted y yo no podemos darnos el lujo de participar del pecado del mundo. Usted y yo no podemos darnos el lujo, mi amado hermano, de cuando estamos viendo una película
en televisión, en Netflix, en YouTube, por más interesante que sea, si salen escenas por las cuales Cristo fue a la cruz, usted y yo lo tengamos en poca cosa y sigamos viéndolo como si eso no fuera nada. Es un adormecimiento espiritual que hemos estado viviendo en este tiempo. El pastor Mauricio la semana pasada decía algo muy relevante entre todas las cosas que dijo. Si en este tiempo de pandemia nosotros no hemos entendido cómo acercarnos a Dios, si en este tiempo de pandemia no hemos entendido que venir aquí a la Frater, que gloria a Dios porque usted está aquí, no quiero que me vaya a malentender esto. Pero si no hemos entendido que nuestra vida cristiana no depende de que usted venga al auditorio o no, depende de su día a día con el Señor, depende de esa intimidad que nosotros podamos tener con Él a través de la oración, a través de su palabra. Este tiempo de pandemia, todos estos meses desde marzo que nos cerraron el auditorio hasta ahora que se volvió a abrir, mi amado hermano, no hemos entendido nada. Nos hemos quedado dormidos en una indiferencia espiritual pavorosa. Pavorosa porque definitivamente el Señor viene por nosotros. Y Él quiere encontrarse una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que se haya santificado. No una iglesia de hombres y mujeres perfectos porque no la hay, pero sí una iglesia que sepa que día a día tiene que venir delante de la presencia del Señor, como nuestra pastora nos ha enseñado, con cuentas cortas y decirle: Señor, heme aquí, yo no puedo, soy débil, te necesito, por favor, ayúdame. Pero a veces creemos que porque estamos sirviendo en un lugar, a veces creemos que porque somos conocidos como ministros, a veces creemos que porque andamos la Biblia debajo del brazo, que porque tenemos un nivel de autoridad, de liderazgo ministerial en una congregación, ya todo está hecho. Y eso es lo que le pasó a Elí y a sus hijos. Y el problema de todo esto, mi amado hermano, que yo sé que suena duro, pero que es una verdad, es que así como a ellos nos puede ocurrir a nosotros, que usted puede leer después en el capítulo 4 de Primera de Samuel, la cosa más terrible que pudo pasarle al pueblo de Israel en ese tiempo, lo más duro que pudo acontecer. Dice en el capítulo 4 versículo 12: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día de Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Es decir, venía hecho una piltrafa humana. Los hijos de Elí se habían ido a la guerra. En la primera batalla que se fueron a la guerra contra los filisteos, perdieron la batalla. Y entonces decidieron que cada vez que salían a la guerra, ellos lo entendían, cuando ellos llevaban el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y la ponían delante en batalla, ellos siempre prevalecían. Pero se les olvidó un asunto. Se les olvidó consultarle a Dios si eso era lo que Él quería para ese pueblo. Tomaron el arca, la llevaron al frente de la batalla. Los filisteos se asustaron porque ya tenían muchas memorias de cuando habían luchado contra Israel y el arca estuvo en medio y habían perdido. Pero esta vez, mi amado hermano, el pueblo de Israel perdió la batalla. Y no solo eso, perdieron el arca de Dios. La presencia de Dios que estaba en medio de ellos les fue quitada. Y dice en el versículo 13 que cuando este hombre llegó, y he aquí Elí estaba sentado otra vez en una silla, vigilando junto al camino. En pocas palabras, estaba haciendo nada, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí.
Era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando nosotros nos damos el lujo de vivir en ese sueño espiritual, de vivir, perdone que lo diga así, de vivir de glorias pasadas, de que porque yo vine al cristianismo a los 11 años y tengo ya 31 años de estar en Cristo, y he servido en la música, y he servido como maestro de escuela dominical, y he servido en la predicación, y he servido en un montón de cosas, pero ahora no leo la Biblia, ahora no oro, ahora ya estoy metido más en el ministerio que en la presencia de Dios. Yo creo que yo voy a prevalecer, y empiezo a enfriarme. Y cuando usted y yo empezamos a enfriarnos, mi amado hermano, como ha estado ocurriendo en medio de esta pandemia, que muchos se han llegado a enfriar a tal punto que han perdido la sensibilidad espiritual, puede llegarnos a pasar una cosa como esta. La presencia de Dios es quitada de en medio de nosotros, y no nos damos cuenta, no lo percibimos. Israel no se dio cuenta, y no se dio cuenta porque ellos todavía no habían entendido que la presencia de Dios no dependía de aquel artefacto que era muy importante para ellos. La presencia de Dios, mi amado hermano, no depende de las obras que usted y yo hacemos. La presencia de Dios en nosotros no depende de cuántas veces usted viene al culto. No depende de las veces que usted se para aquí adelante a servir. No depende de las veces que usted sirve a otros en nombre de Dios. No depende de las veces que usted sale a predicar a otros en nombre de Dios. La presencia de Dios no depende de las veces que usted se conecta a las transmisiones de la iglesia. La presencia de Dios depende de la relación que usted y yo tenemos día a día delante del trono de la gracia, cuando somos honestos delante de Dios, cuando nadie nos está viendo, cuando estamos a solas y cuando podemos decir delante de Él: Señor, esto es lo que yo soy. Con todas mis debilidades, con todas mis angustias, con todos mis temores, con todos mis errores, con todas mis virtudes y defectos, esto es lo que yo soy. De eso depende la presencia de Dios, de nuestra intimidad con Dios. Y como les leía acá, Ofni y Fines eran sacerdotes, pasaban todo el día metidos en el templo de Dios, pero no conocían a Dios. Y ese es el peligro más terrible que tenemos delante de nuestros ojos en este tiempo. Perdone la frase que voy a usar, a muchos no les gusta, pero hoy tenemos cristianos, muchos cristianos, que yo les llamo palomitas de maíz. Están muy inflados por fuera, pero muy vacíos por dentro. Tenemos una generación de gente que cree que porque hizo una oración un día, entraron a una iglesia, dijeron: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, te entrego mi vida, mi mente, mi corazón, toma lugar en mi vida, sé el Señor de mi vida. Y ahora ellos se creen cristianos, pero sus frutos demuestran otra cosa. Hoy tenemos generaciones de cristianos, mi amado hermano, defendiendo el homosexualismo, defendiendo el aborto, defendiendo la zoofilia, defendiendo la violencia intrafamiliar. Tenemos una generación de cristianos que a veces parecen loritos, repitiendo un montón de versículos que no entendemos, pero no tienen 5 minutos para meterse en este libro a ver si lo que aprendieron es verdad.
perdieron la presencia de Dios. Y eso trajo muerte al pueblo. Cuando usted y yo como cristianos somos responsables, no solo de nuestra vida, somos responsables de los que están a nuestro alrededor. Somos responsables de los que también nos miran, nos conocen. Cuando perdemos la presencia de Dios, cuando no nos hemos dado cuenta de eso, viene la muerte. Una muerte espiritual indiscutible que trae muerte también a quienes están a nuestro alrededor. Trae muerte a nuestra casa, trae muerte a nuestras finanzas, trae muerte a nuestra familia, trae muerte a nuestros cuerpos, trae muerte a nuestra iglesia. ¿Cómo hemos estado nosotros? Decía John Wesley en el siglo XVIII, hace 3 siglos, que lo que una generación tolera, la próxima lo abraza. ¿Qué quiere decir esto? Lo que usted y yo hoy toleramos como cristianos, la próxima generación lo va a tomar como algo bueno. Es lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Cristianos que porque tal vez tienen un hijo o una hija que ha caído en el homosexualismo, entonces ahora toleran el homosexualismo. Y entonces empiezan a buscar en la Biblia alocadamente a ver si encuentro un solo versículo con el que yo pueda justificar cuál es mi pecado. Cristianos que tienen alguna adicción y entonces andan buscando en la Biblia o andan buscando en YouTube o en redes sociales a ver quién predica algo que se pueda tomar para mí, para yo justificar el pecado en el que estoy viviendo en lugar de arrepentirme. Y aún así nos damos el lujo, como hizo el sacerdote Elí, de sentarnos en nuestras sillas a creer que podemos juzgar al mundo, a creer que podemos juzgar a aquel que no ha venido al conocimiento de Cristo cuando no hemos sido ejemplo, a creer que podemos juzgar a otros hermanos porque ahora yo tengo una posición mejor, y entonces es cuando vemos a ovejas pastoreando otras ovejas y todas juntas hacia un precipicio. ¿Cómo está nuestra vida hoy en relación con la presencia de Dios? ¿Cuál es incluso la motivación por la que venimos al auditorio? ¿Cuál es la motivación por la que nosotros decidimos en el transcurso de la semana tomar nuestro teléfono, mandar un mensaje y decir: yo quiero reservar unos campos para estar ahí? ¿Cuál es la motivación verdadera? ¿Encontrarme con el Señor? Vengo al culto el domingo porque es el único alimento en la semana que tengo para ver si logro subsistir los otros 6 días que restan. ¿O vengo aquí a dar un poquito de lo mucho que Dios me ha llenado? Hacer de este lugar una fiesta, a evitar perder el arca de mi casa, de mi vida, de mi familia. ¿Hasta dónde nos ha llevado la pasividad espiritual? En medio de todo esto, yo voy a rescatar el caso de Ana, una mujer amada, afligida. Dice la palabra que su esposo Elcana la amaba más que a su otra esposa, a pesar de que no le había dado hijos. Y en medio de su esterilidad, ella decide buscar al único que puede hacerla fértil, aunque el mundo diga que no puede ser fértil.
aunque la ciencia diga que no es posible, aunque la medicina diga que ya no hay nada que hacer, ella sabía que había uno que nos toma del muladar, que nos levanta. En medio de la pasividad, de la vergüenza, del dolor, de la angustia, en medio del resentimiento que pueda haber en alguno de nosotros con algún hermano, en medio del dolor de que un día yo estuve allá y ahora yo no estoy, en medio de la irresponsabilidad que hemos tenido como hijos de Dios, en medio del letargo espiritual, ella sabía que hay uno que levanta a pesar de la indiferencia, y ella vino a clamar a Él, aún en medio de la crítica de aquellos que tenían que restaurarla. Ella se aferró a todo eso y dijo: yo solo he venido a buscar auxilio en aquel que sé que puede levantarme, en aquel que sé que puede hacer un favor a mi vida, y yo estoy dispuesta a entregarle a Él eso que Él me va a dar. Mientras aquellos sacerdotes estaban robando lo que era para Dios, mientras aquellos sacerdotes veían con sus ojos con pasividad lo que estaba ocurriendo, había una mujer que en su corazón dijo: yo voy a creer lo que Dios quiere hacer en mi vida, y que Dios de mi vientre, de mi ser, de mi espíritu, va a levantar un hombre conforme a su palabra, conforme a su mandato. Va a levantar un hombre, una mujer sentado en cada una de estas sillas para ir a hacer lo que Dios lo mandó, para proclamar el evangelio de Cristo, para que brille en medio de las naciones, para que brille en medio de las tinieblas y pueda haber una restauración en su casa, en su familia, en su nación. ¿Estamos dispuestos realmente o queremos seguir viviendo en esa indiferencia espiritual? Yo no he venido aquí esta mañana para tirarle piedras. Yo he venido aquí para que usted, como yo, pueda verse reflejado a la luz de la palabra y poder decir con una lista en mano, con toda honestidad: Señor, sí tengo esto, sí me falta esto, sí me cuesta esto, sigo cayendo, sigo necesitando, no entiendo, no veo la luz, no logro comprender, pero sé que tú, Señor, sí lo puedes hacer, porque ya lo hiciste en la cruz por mí. Sé que en ti me voy a levantar, sé que contigo me voy a despertar, sé que contigo, Señor, yo voy a ser lleno nuevamente del Espíritu Santo y voy a volver a alumbrar en medio de las tinieblas. ¿Estás dispuesto a eso? Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie en esta mañana. Es tiempo ya de despertar, mi amado hermano, del letargo espiritual en el que nos hemos encontrado, de esa zona de confort, de desplegar, como lo dijo Gaudí el jueves, ese paracaídas de la fe y decir: bueno, yo aquí no veo el precipicio, pero yo sé que Dios me sostiene y yo me voy a tirar, porque es Él quien nos sostiene. Es tiempo ya de dejar la indiferencia y comenzar a vivir como cristianos verdaderos, no como dice el mundo que son los cristianos, sino como lo que dice este libro, que es palabra de verdad, que es palabra de vida. Y que, mi amado hermano, le voy a decir una cosa: a mí me cuesta mucho. Yo no sé a usted, a mí me cuesta muchísimo, pero lo sigo intentando cada mañana. Es tiempo ya de ser cristianos que hablemos desde el testimonio de nuestra vida y no por meras palabras vacías.
No vaya a ser que cuando el Señor regrese por usted y por mí, nos vaya a decir: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no te conozco. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero pedirle que usted medite un momento en cómo está su vida. Y si usted quiere hacerlo conmigo, yo lo voy a hacer aquí donde estoy. Usted pueda hoy decir: Señor, yo entrego nuevamente mi vida, mi mente, mi corazón. Señor, yo me despojo de todo peso, de toda carga. Pongo mis imperfecciones, mis necesidades delante de tu presencia, Señor. Sabiendo que no soy perfecto, pero que desde antes de la fundación del mundo ya tú me habías amado y me habías escogido para vivir una vida en santidad contigo. Padre, yo te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor, solo a ti. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que ir para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. La historia que está en Lucas 15, la historia del hijo pródigo, la historia de los dos hijos, nos muestra que no importa, mi amado hermano, lo que usted y yo hayamos hecho, el Padre siempre está ahí esperando que volvamos a casa. Llévame allá Es tiempo. donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Es hora de entregar el corazón a Él. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Puedes decirle: Señor, quiero estar contigo a tu lado, Padre amado. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar,
dulce caminar, dilo. Mi dulce caminar. Quédate con nosotros, Señor, no queremos volver atrás. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver, no quiero volver. Oh, aléjame de ese viejo hombre. Aléjame de ese viejo hombre que trae ruina, que trae engaño, que tenía los ojos vendados. Aléjame, aléjame. Yo quiero volver al redil del buen pastor, de aquel que me ama, de aquel que me ama, que me ama, que me ama. Por protocolo no podemos ministrar a nadie, pero yo quiero pedirle una cosa. Si usted hoy tiene necesidad de que oremos por usted, levante su mano ahí donde está. Si usted tiene necesidad de reconciliarse con el Señor, levante su mano ahí donde está y desde aquí vamos a orar. Es tiempo, mi amado hermano, de volver al regazo del Señor. Es tiempo de un despertamiento espiritual. Es tiempo de que pongamos nuestras barbas en remojo y podamos entregar con todo nuestro corazón nuestra vida a Dios. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, entregando todo lo que somos, Señor. Te pedimos perdón por nuestro pecado, Señor. Te pedimos perdón por nuestras transgresiones. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra indiferencia espiritual. Pero queremos, Señor, que tú vengas con tu Espíritu Santo a llenarnos totalmente, Señor, a que podamos vaciarnos del mundo, Señor. No queremos hoy ser amigos del mundo, Señor. No queremos estar en enemistad contigo, Señor. Queremos encontrarnos con tu amor para que tú nos limpies, para que tú nos santifiques, para que tú nos renueves, para que tú nos ayudes, Señor, a volver a casa, a volver al regazo, a volver a la mesa, Señor, donde en algún momento nos hemos sentado y poder, Señor, ser alimentados por ti. En el nombre de Jesús. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Aleluya.